A menudo pensamos en la Guerra Civil Española como un conflicto interno, algo, bueno, español. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más aterradora. Fue en realidad el campo de pruebas, digamos, el ensayo general para la catástrofe que estaba a punto de engullir al mundo entero, la Segunda Guerra Mundial. Mirad esta imagen. Es desoladora. Esto es lo que quedó de Guernica. Y aquí vimos algo que cambió las reglas del juego para siempre. Ya no se trataba solo de ejércitos en un frente, no. De repente los civiles, la gente en sus casas, se convirtieron en el objetivo principal. Una táctica de terror puro y duro, diseñada para quebrar la moral, y que, por desgracia, se convertiría en la norma en la guerra que estaba ya a la vuelta de la esquina. Y es que esta cita lo clava. El conflicto dejó de ser solo español para convertirse, de la noche a la mañana, en el tablero de ajedrez del mundo. Fue el primer gran choque físico entre las ideologías que se disputaban en Europa, fascismo, comunismo y las democracias, que miraban con pavor. Todo el mundo tomó partido. Vamos a profundizar un poco en esto, en esta nueva forma de hacer la guerra. Y sí, tenemos que volver a Guernica, porque es que es el ejemplo más claro y más terrible de la brutalidad de este nuevo conflicto. Que nadie se engañe, ¿eh? Esto no fue un error, ni un daño colateral. Que va, fue una estrategia fría y calculada. El objetivo era aterrorizar. De repente, la línea que separaba el campo de batalla de la vida en la ciudad simplemente se borró. Y eso significaba que nadie, absolutamente nadie, estaba ya a salvo. Vale, pero para entender todo esto tenemos que dar un paso atrás. ¿Quiénes luchaban exactamente? Vamos a ver los dos bandos que partieron España en dos. Este mapa es muy revelador. Nos muestra la foto del país justo al empezar la guerra. Fijaos bien, España no solo estaba rota por las ideas, es que estaba literalmente partida por la mitad geográficamente. Una enorme cicatriz, una línea de frente que dividía a familias y pueblos. Y si el mapa nos mostraba la división física, la propaganda nos enseña la guerra de las ideas. Y vaya si era una guerra. A un lado, el cartel republicano, un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas de izquierda. Y es curioso ver juntas banderas que no siempre se llevaron bien, ¿eh? Socialistas, comunistas, anarquistas. Al otro lado, el cartel nacionalista es, bueno, puro impacto. El comunismo como un esqueleto, la muerte acechando. Eran dos mundos que chocaban de frente. Entonces, para que quede claro quién era quién. Pues por un lado, los republicanos. Defendían al gobierno legal de la República, pero eran un auténtico mosaico. Socialistas, comunistas, anarquistas, cada uno con su propia agenda. Lo que, claro, generaba muchísimas tensiones. Y en el otro lado, los nacionales, una coalición de derechas unida bajo el mando de hierro del general Franco, que buscaba un retorno al orden, la tradición y un gobierno autoritario. Y claro, con este panorama, era solo cuestión de tiempo que el conflicto saltara las fronteras. España se convirtió, como decíamos, en el campo de batalla de Europa, y las potencias extranjeras no se quedaron mirando. Y aquí lo vemos. Esto es un Stuka alemán, un bombardero en picado. Lo que es fascinante y aterrador a la vez es que estas armas se probaron aquí, en cielo español. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini vieron en España una oportunidad de oro. Ayudar a Franco, sí, pero sobre todo usar el país como un gigantesco polígono de tiro para perfeccionar su famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, un ensayo con fuego real. Así que el tablero internacional quedó así, apoyando a Franco, la Alemania nazi e Italia fascista, con armas y tropas, y con la República, la Unión Soviética, con material y asesores, y las famosas brigadas internacionales. Esto es importantísimo, miles de voluntarios de todo el mundo que vinieron a España a luchar contra el fascismo. En el fondo, ya se estaban dibujando las líneas de la Segunda Guerra Mundial. Pero, más allá de la geopolítica y las grandes estrategias, nunca podemos olvidar el coste humano, porque al final quienes sufrieron fueron las personas. Vamos a ver la devastación que supuso esta guerra para el pueblo español. Esta imagen es tremenda. Gente normal, familias, niños, escondiéndose en el metro de Madrid para sobrevivir a los bombardeos. Esto se convirtió en la rutina para miles de personas. El sonido de las sirenas, la carrera al refugio, el miedo constante. Una pesadilla diaria que tristemente se exportaría a Londres, a Varsovia o a Berlín muy pocos años después. Y aquí, la cifra. 500.000 personas. Es un número tan grande que cuesta imaginarlo, 500.000 de vidas. Y no solo soldados en el frente, ojo, muchísimos murieron en ejecuciones y en la represión, en ambos bandos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la tragedia, en aquel momento España tenía solo 24 millones de habitantes. Fue una auténtica sangría. Y no solo se perdieron vidas, el país entero quedó en ruinas. Esta imagen de la ciudad universitaria de Madrid es un ejemplo perfecto. Un lugar de saber convertido en un frente de batalla durante años.
La destrucción fue inmensa. Ciudades, pueblos, puentes, todo arrasado. Una herida física en el paisaje de España que tardaría décadas en cicatrizar. Y con todo esto llegamos al legado que dejó la guerra. Un legado terrible que, como hemos ido viendo, sirvió casi como un manual de instrucciones para el gran conflicto que se avecinaba. Fueron casi 3 años de una brutalidad que no hizo más que crecer. Todo empieza con el golpe de Estado en julio del 36. Un año después, el horror de Guernica nos muestra la nueva cara de la guerra aérea. En el 38, la batalla del Ebro, la más sangrienta de todas, deja a la República exhausta. Y finalmente, en abril del 39, la guerra termina con la victoria de Franco. Y ojo a la fecha, solo 5 meses después, Hitler invadiría Polonia. Las piezas se encajan de una forma escalofriante. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Cómo es posible que una guerra civil, un conflicto en teoría interno, se convierta en el prólogo de una guerra mundial? Pues porque en España se probaron las armas, se ensayaron las tácticas de terror y, sobre todo, se enfrentaron por primera vez las ideologías que luego incendiarían el planeta. La Guerra Civil Española fue, en definitiva, el primer acto de la mayor tragedia del siglo XX.